Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Ya estamos con aquel vecino nuestro que escribía, la columna del escritor Nelson Guerra, para continuar hoy hablando de Carilda Oliver Labra. Es una de las máximas exponentes de la literatura cubana, y entre poemas atrevidos, declaraciones encendidas y romances que dieron vuelta a la isla, la vida de Carilda estuvo marcada por el desenfreno y la irreverencia ante los prejuicios y la libertad de elección que escandalizarían a la sociedad conservadora cubana del siglo XX. Una de las más sobresalientes poetisas de Hispanoamérica, una mujer que se casó varias veces y que sin embargo no tuvo hijos, algo que quedó plasmado de alguna manera en su poesía. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. Buenas tardes, Andrea, un gusto estar acá. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, lo que dices es muy cierto. Carilda tuvo una vida, digamos, bastante transversal, ¿verdad? En el momento de su niñez, más bien en el momento de su adolescencia, especialmente, se manifestaba y actuaba de manera que muchas veces se escandalizaba. Pero por sobre todas las cosas, en ella siempre vivió un profundo amor por la libertad personal, por la libertad individual, y por ahí se explica. Claro. Tú decías que se casó 3 veces, ¿verdad? Sí. Sí, eso es cierto, y cada uno de esos matrimonios la marcó muchísimo. En forma especial el primero, ya la audición anterior hablamos, leímos poemas respecto a esa primera relación que tuvo, y posteriormente tuvo 2 más. Uno de los grandes problemas que se manifiestan, o que manifiestan la mayoría de los biógrafos, ¿verdad? Sí. Con respecto a estos 3 matrimonios, es el hecho de que una persona tan profundamente femenina como Carilda nunca tuvo hijos. Eso de alguna manera la marcó. La marcó, porque tú nos decías, nos contabas en tu columna anterior que ella amaba a los niños, era muy cariñosa con los niños. Exactamente, adoraba a los niños, sí. Creo que es lo que más le conmovía. Bueno, y Carilda en su poesía obviamente retrata este problema que la acompañó a lo largo de toda su vida. Y hay un poema muy profundo, muy dramático, y por supuesto también un excelente poema, como no podía ser de otra manera, que se llama Inventándote, en el cual ella relata exactamente ese problema, la ausencia de la maternidad. Claro. Vamos a verlo. Te escuchamos. Inventándote dice: no quiere que montes en un columpio, ni en el desfín de los rebeldes. No quiere que vengas, porque tendría tu olor en los bolsillos. Tiene miedo porque salvas, porque tiemblas como un incendio puro esperando. No quiere para que el ala carezca de nombre. Con mi vientre a cuestas, inventándote, soy pesada. Veo tu calavera en el agua del parque flotando. Hablo con frutos que se te parecen. Huelo tus venas en los niños. Te uso como lágrima. Le estorbaría tu aurora de desamparado. No quieres leerte las tiras cómicas. Sabría que dejó de ser pobre. Te meceré para nunca en mi gota de sangre, hijo.
Este poema para mí es digno de un largo análisis, aunque no es el propósito de esta audición, Claro. porque nombra una enorme cantidad de cosas sensibles, ¿verdad? Tiene todos esos elementos que para mí debe contener un poema, la evocación de todas las sensaciones. Es un poema que se dirige a los 5 sentidos del que lo lee, y ese es un mérito notable que no puede menos que conmover, que obviamente es el propósito, ¿no? Claro. Del poema. En fin, esta faceta de Carilda es necesario presentarla, porque si no, no se comprendería el porqué de esa amargura que sobrenada aún en sus poemas más apasionados y más eufóricos. Claro. Siempre está esa contrapartida. Es un hueco en su sensibilidad que quedó plasmado de alguna manera, ¿no, Nelson? Claro, permanentemente aflora. Bien, naturalmente que yo seleccioné este poema porque para mí es el más importante de este rubro, llamémosle de alguna manera, claro, ¿verdad? Pero esa relación, la ausencia por alejamiento de la madre, del padre, de los hermanos, y la carencia de hijos, la coloca en una situación realmente mala, que la descoloca, y que al mismo tiempo hace vibrar su alma de poeta, y hace que se manifieste de esa manera y a ese respecto. Claro. La ausencia de los padres es importante también, ya lo veíamos en la audición anterior, y la ausencia de la madre también tiene un carácter muy especial. ¿Tenemos tiempo como para un... Sí, tenemos. Vamos a ver un soneto que ya desde el título llama poderosamente la atención. Se llama Madre mía que estás en una carta. Madre mía que estás en una carta y en un regaño antiguo que no encuentro. Quédate para siempre aquí en el centro de la rosa total que no se aparta. Madre mía que estás tan lejos, harta de la nieve y la bruma, espera que entro a ponerte a vivir con el sol dentro. Madre mía que estás en una carta. Puedes darle al misterio tu infinita amistad con las sombras hechiceras. Puede ser una piedra que se quita o borrarme ahora mismo las ojeras. Pero madre, recuerda nuestra cita. No te atrevas a todo. No te mueras. Bueno, aquí tenemos el drama ese drama, ¿no? De tener a las personas queridas lejos, inalcanzables. Sí. Y ese temor de que se muera sin poderla ver, ¿no? Exactamente, cosa que finalmente ocurrió. Y lo mismo ocurrió con su padre, algunos de sus hermanos. Y ya muy tarde consiguió viajar y volver a estar con sus hermanos y sus sobrinos. Pero ya digo, eso era estas ausencias, ¿verdad? Sí. Que están rubricadas por la falta de la maternidad, fueron tremendamente importantes en una poeta que lo que hace es hablar con total desnudez de su propia vida, de sus propios dramas, y que por eso es tan veraz. O sea, no hay nada inventado, hay todo sentimiento vivido y vívido. Sí, toda su poesía es así. Aún estás hablando ahora de la parte de la maternidad, de su familia, de la ausencia
de su familia, pero aún que supo escribir poesía muy erótica, también desde lo que ella vivió, y con una altura, Nelson, que realmente es admirable, ¿no? El mito de su poesía comenzó allá en 1949 con aquel famoso Me desordeno, amor, me desordeno, que creo que ese verso, ese poema, fue el que impactó más. Sí, tuvo una respuesta extraordinaria de grandes poetas, entre ellos Pablo Neruda, y varias más, varios poetas más. Gabriela Mistral la conoció y la llamó la mejor sonetista de América, y a partir de eso sus versos comenzaron a ser publicados fuera de Cuba, ¿no? Exactamente. Gabriela Mistral tuvo una profunda amistad, además de una gran admiración por Carilda, y bueno, una amistad que duró hasta que falleció Gabriela. Y le decía que con sus versos iba quisiera recordar exactamente cómo era que decía, que iba a lograr un luminoso magisterio a nivel de América y de las letras, cosas que realmente es cierto. Claro. Yo he hablado mucho de Carilda porque con ella sucede algo muy extraño, ¿verdad? Es ampliamente conocida en Occidente, sí, pero en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, por razones que nunca conseguí explicarme, es bastante desconocida. Ahora, en estos últimos tiempos, se está conociendo. Quizás a partir de su muerte, ¿no, Nelson? Exacto, creo que el disparador fue precisamente la muerte. Una infamia porque fue una gran poeta que no hubiera sido conocida antes acá en el sur, ¿no? El sur también existe. El sur también existe, sí, y ella tuvo grandes contactos con el sur. Por ejemplo, a ella le tocó presentar en Cuba nada menos que a nuestro Mario Benedetti. Mira. O sea, conexión había. Inclusive conexión con Uruguay. Y tuviste la dicha de conocerla, tú, y de entrevistarla. ¿Perdón? Que tuviste la dicha de conocerla y entrevistarla. Sí, que me contaron unas cuantas cosas. ¿Qué te llamó? Realmente, Nelson, ¿qué te llamó de ella? Algo que te haya llamado realmente la atención, que quieras compartir de ella, de Carilda. Me habló de sus romances. Yo creo que es debe ser muy grato para ella recordarla, especialmente cuando esos romances, muchas veces transitorios y frustrados, tienen algo de comicidad. Me contaba de un poeta uruguayo que la pretendió de manera escandalosa. Sí, a ver, ¿podemos decir el nombre? Tú sabes que lo único que pude sacar, porque no me dijo en ningún momento. No, bueno. Pude sacar que el apellido de ese poeta era Ferrando, pero ninguno de los Ferrando que conocemos, obviamente, sí, no era. No era. Pero fue fantástico porque ese hombre, después de tener un encontronazo con su esposo, una pelea, terminó mandándole una confesión de que se había subido al monte Aconcagua, con foto y todo. Mira. Se había subido al monte Aconcagua para gritar en el punto más alto del mundo el nombre de su amor por Carilda Oliver Labra. Qué divino. Qué anécdota, ¿eh? Eran otros poetas. Bueno, pero de ese poeta, ella decía que era muy bueno. Claro. Y que para ser muy, pero muy bueno... No era conocido. No, era necesario estar completamente loco. Bueno.
Le damos con esto a los grandes escritores uruguayos para que sigan escribiendo y no pierdan la locura, ¿no? No, por favor, que no la pierdan, porque si pierden ese toquecito de locura, los lectores nos vamos a sentir muy defraudados. Muy bien. Nelson, ha sido un inmenso placer. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, un gusto, y te agradecemos porque es un placer escucharte jueves a jueves. Gracias, va a ser un placer, por supuesto. Vivencias,